¿Cómo están, estimados estudiantes? Los saluda Abraham Verduga, docente tutor de la asignatura Teoría General del Estado, Sociología Jurídica y Estado Plurinacional. Estamos grabando esta clase asincrónica cuando entramos ya de lleno en la unidad 2, ¿no? Para hablar de drogadura. Vamos a hablar de democracia. De democracia. ¿Qué es la democracia? Lo hemos venido revisando en algunas clases anteriores, ¿no? ¿Qué carajo es la democracia? Decimos nosotros que vivimos en un país democrático, ¿no? Que Ecuador es un país democrático. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? ¿Qué es la democracia? La democracia no es una teoría política. Es provocador lo que voy a mencionar. Tampoco es una doctrina política. La democracia es básicamente un deseo. Es un deseo de convivir fuera de cualquier sistema autoritario. Es un deseo, una pulsión social. Es la necesidad que se presentó en algún momento de encontrar una forma de convivencia armónica basada en el respeto, en la honestidad, en la tolerancia, en el conversar reflexivo, como diría el profesor Maturana, ¿no? Donde un determinado grupo social estaría dispuesto a ceder posiciones para escucharse, para, para, digamos, aceptar las diferentes opiniones que podrían surgir frente a un problema. Todo en un intento de generar un conjunto armónico de convivencia, ¿no? Una convivencia pacífica, que persiga o que tenga como horizonte civilizatorio, bueno, la realización de un proyecto común. Eso es la democracia. ¿Queremos eso para nuestro país? ¿Sentimos que estamos entonces en un, digamos, en un ambiente democrático? Yo creo que a estas alturas cualquier persona sensata estaría de acuerdo con la noción de democracia. Hay que ser muy insensato para decir, no, yo no quiero la democracia. Podemos decir que la democracia se ha convertido en un mecanismo de consenso universal. Es difícil, por lo menos en la arena política, que algún político se posicione en contra de la democracia. Se lo hará de forma soterrada, ¿no? Tratando de estirar un poco el concepto. Y esto es interesante, porque les decía yo que la democracia no es necesariamente una teoría ni una doctrina, ¿no? Es una pulsión, una necesidad, ¿no? Digamos que la historia de la democracia comienza en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? En un intento por justamente materializar esto que les digo, ¿no? Cuando hablamos de democracia, bueno, acudimos a la raíz etimológica de la palabra griega, demos, pueblo, kratos significaría poder, ¿no? Sería la traducción más cercana. O gobierno también. El gobierno del pueblo, el poder del pueblo, que el pueblo guíe su futuro, su destino, ¿no? Pero ¿quién es el pueblo? ¿Qué es el demos? ¿Qué es el demos? ¿Cuál es la genealogía del demos? Digamos que el demos finalmente son los ciudadanos, ¿no? La historia de la democracia, bueno, es una historia de ampliación de ese demos, del concepto de ciudadanía, ¿no? El derecho a participar en el debate sobre la convivencia. No siempre ese derecho fue de todos, ¿no? Antes era privativo de grupos bastante homogéneos y acotados. Recuerden ustedes que inicialmente era un derecho exclusivo de ciudadanos propietarios, ¿no? Los esclavos no tenían nada que hacer en las decisiones que se tomaban sobre la forma de guiar la polis, las mujeres mucho menos. Y claro, se va ampliando la democracia a lo largo de la historia, ¿no? A través de luchas, muchas luchas que van a dar un sentido de pertenencia a otros grupos de la población, ¿no? Se van ampliando las conquistas democráticas, el derecho a votar, por ejemplo. Digamos que recién en el siglo XX, esto es una vergüenza que hay que asimilarla, recién en el siglo XX, en el siglo anterior, aparece, por ejemplo, el voto femenino.
el sufragio universal. Una conquista del siglo XX, de ayer. Y ese es el espíritu de la democracia, estimados estudiantes. Luego vendrán las teorías sobre la democracia. Aquí tengo un librito de David Held, que se los recomiendo mucho, un librito con cierto grosor. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, las teorías de la democracia. Un librito como este, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt escriben un bestseller que se llama ¿Cómo mueren las democracias? ¿No? Y se vuelve otra vez a las teorías de la democracia. Pero ¿qué pasa con las teorías? ¿No? ¿Qué pasa con las teorías? ¿Qué es una teoría? Una teoría es un sistema de pensamiento lógico a partir de ciertas premisas fundamentales. Y ese pensamiento lógico, ese constructo lógico, se realiza en torno a la conservación de premisas fundamentales. Pero ¿quién decide cuáles son las premisas? El problema es de dónde salen las premisas. ¿Quién decide con qué premisas tejer el concepto? ¿Quién tiene ese poder de poner premisas fundamentales? ¿Cuáles son las premisas fundamentales desde donde hacemos nuestros constructos reflexivos, nuestros constructos lógicos de acción, nuestra teoría? El problema de esto, de la construcción de teorías, es que generalmente o siempre son arbitrarias, ¿no? Las teorías generalmente son, bueno, una forma de expresión que impone un grupo social dominante. Las teorías son arbitrarias en la ciencia, en la filosofía, en las matemáticas. Todo constructo lógico se asienta en premisas o se funda en premisas básicas asentadas a priori sobre la base de deseos, desde los propósitos, desde lo que se quiere conservar, legítimamente, por cierto. Nuestro problema es cuando aparecen teorías que, bueno, interrumpen las pulsiones espontáneas del pueblo, la dinámica de la convivencia democrática que está eventualmente de forma natural, surge esa necesidad, y dan paso a esas teorías a deformaciones, a discriminaciones y a inequidades, ¿no? Digamos que las explicaciones sociales son básicamente gritos que demandan acabar con la inequidad. Siempre las manifestaciones tienen implícita esa impugnación a sistemas que privatizan el poder. El espíritu de cualquier revolución tiene que ver siempre con la desigualdad, ¿no? Porque la desigualdad es mala per se, pero lo es sobre todo porque subvierte la posibilidad de libertad real de los muchos, de los todos, de los más. Tenemos entonces que hay teorías políticas, hay teorías económicas que interrumpen la democracia. Por supuesto que las hay. El neoliberalismo, por ejemplo, es una teoría erigida en dogma que nos dice que, bueno, los seres humanos tienen la libertad de hacer lo que les da la gana, ¿no? Que hay manos invisibles del mercado que regulan un poco esa forma de relacionarnos los unos a los otros sobre la base de un egoísmo racional, en el entendido de que todos los seres humanos son potenciales emprendedores. En fin, son teorías, muchas de estas convertidas en liturgias, ¿no? En dogmas, con sacerdotes, con curitas, que los defienden como una verdad escrita en piedra. Ahora bien, la democracia es en verdad ese conjunto de derechos que deben ir siempre acompañados de acuerdos de convivencia. Hay un pacto social de por medio. Vamos a revisar más adelante las teorías contractualistas. El pacto social, el contrato social. Es un pacto, un consenso. Es una dinámica revulsiva. En un contexto donde se imponían las opiniones sesgadas de un grupo minoritario. La democracia es el generar proyectos comunes, la construcción de un destino común, de un acuerdo civilizatorio, de un horizonte donde quepan todos. Claro, hoy hablar de democracia parece algo natural, ¿no? Hemos crecido todos nosotros, o bueno, casi todos nosotros, en un país que recuperó su democracia en el año 1978. Yo nací, por ejemplo, en un país democrático. Estoy seguro que la mayoría de ustedes también.
¿Cómo nace la democracia en el Ecuador? ¿Cómo se recupera la democracia en el Ecuador? Bueno, con esa propuesta y votación de una nueva constitución que va a terminar de cristalizar, bueno, con la elección donde un gigante llamado Jaime Rodríguez Aguilera consigue la presidencia de la República, ¿no? Digamos que formalmente, en el año 78, el Ecuador recupera su democracia, formalmente, por lo menos en papeles. Yo soy de los que sostiene, un poco siguiendo el manual de Robert Dahl, que lo tengo por aquí, que está, por cierto, colgado en la plataforma, un extracto de ese manual, La poliarquía. Yo soy de los que, viendo ese cuadrante que nos propone Dahl, sitúa a nuestro país en un sistema de oligarquías competitivas. Porque hablar del poder del pueblo en este país, en este paisito de la mitad del mundo, la verdad suena bastante lejano, ¿no? Y hasta presuntuoso. En su discurso ante la Convención Nacional del 7 de enero del año 1794, Maximilien Robespierre, muchos se asustan con el nombre, dijo que la democracia, atención con esta definición, Robespierre aporta un concepto importante de democracia. Sostenía que la democracia es un estado en el que el pueblo soberano, guiado por las leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo, siempre que le es posible, y por sus delegados, atención, los primeros guiños de la democracia delegativa, cuando ese pueblo no puede obrar por sí mismo, solo cuando no puede obrar por sí mismo, ¿no? Hay representantes. Más de 2000 años antes ya veíamos que los atenienses, bueno, habían unido esos términos demos y kratos para definir un régimen político distinto, diferente a la monarquía, ¿no? Vemos que la democracia sería la antítesis, lo opuesto, lo adverso a la monarquía, puesto que la monarquía, ¿no? Un poco también desentrañando la raíz etimológica, monarquía, mono, vendría a ser el gobierno de uno. También se va a diferenciar la democracia de la aristocracia, que vendría a ser algo así como el gobierno de unos pocos, ¿no? Aristo, de los más virtuosos, por cierto, diría Aristóteles, ¿no? El gobierno de los virtuosos. Aristóteles encontraba que una aristocracia era la mejor forma de gobierno, ¿no? Así que la democracia no es otra cosa, estimados estudiantes, que el gobierno de los más, ¿no? El gobierno del pueblo. Podemos afirmar que la democracia es en verdad un movimiento dirigido a arrebatar el poder de quienes lo acaparan, de quienes los concentran. Es un movimiento de impugnación a la concentración perversa del poder. La democracia no es otra cosa que la expropiación de los privilegios para convertirlos en derechos. Es un movimiento de expropiación, claro que sí. Se le expropia ese poder al monarca, ¿no? O a las élites. ¿Para qué? Para devolvérselo al pueblo. El autogobierno del pueblo, la soberanía popular. Atención, cuando hablamos de democracia, yo me quedaría siempre con la definición o con la noción de soberanía popular. La democracia es soberanía popular. Esa es la democracia. Es un poder repartido entre los de abajo, entre los ciudadanos, todos, el pueblo, que está llamado, ¿no?, a ejercer por sí mismo o por sus delegados ese poder distribuido entre todos. Y ese movimiento socializador, expropiatorio del poder, ¿no?, está en el espíritu de todas las revoluciones modernas, empezando por las luchas por la extensión del sufragio, ¿no? La Revolución Francesa es ese hecho, digamos, catalizador, ¿no?, que marca un parteaguas en la historia moderna. Logra eso, arrebatar el poder a los nobles y al rey para entregárselo al tercer estado, ¿no? L'état c'est moi, el estado soy yo, decía el rey Sol, Luis XIV. Bueno, efectivamente, el estado lo encarnaban los reyes hasta que le cortaron la cabeza a Luis XVI, ¿no? Y con esa cabeza rodando,
bueno, empezó el acabose de las monarquías absolutistas. Fue, por cierto, esa ejecución que tuvo lugar en el año 1793, en plena Plaza de la Revolución, una ejecución que fue votada, ¿no? Que fue decidida democráticamente. Justicia poética, ¿no? Justicia poética pura y dura. Fue una votación realizada a viva voz por sugerencia de Marat, luego del triunfo de la Revolución Francesa, ¿no? Pena de muerte fue lo que se pidió. Sin condiciones, pena de muerte. Esa fue la sentencia que ganó. Habían otras alternativas. Había la opción también de la cadena perpetua o del destierro, ¿no? Por cierto, que de ese tercer estado surgen las nociones de izquierda y derecha. Como ustedes escuchan hablar hoy en el discurso político, que se entrampa siempre en el eje izquierda-derecha, en esa dicotomía. Bueno, eso surge del tercer estado tras el triunfo de la Revolución Francesa, ¿no? En la derecha se ubicaban los que defendían los privilegios y a la izquierda se ubicaban quienes ponían a la soberanía nacional por encima de cualquier otro poder, ¿no? Así que Robespierre con Marat y con Danton bregarían por la instauración del sufragio universal, que sería una gran conquista. Claro, el sufragio universal masculino, ¿no? Que se oponía, digamos, a la visión de los girondinos, que eran defensores del sufragio, sí, pero censitario, ¿no? Un sufragio elitista. Los girondinos también defendían los privilegios, ¿no? Hoy todavía hay girondinos, ¿no? Busquen ustedes, por ejemplo, las palabras del rector de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangotena, me parece que se llama el sujeto, ¿no? Busquen ustedes cuál es la opinión de Gangotena sobre la democracia. Escuchen sus declaraciones públicas. Podemos decir entonces que hay girondinos en el presente, ¿no? En todo caso, para ir terminando, estimados estudiantes, podemos convenir que, que de ese proceso revolucionario, la Revolución Francesa, un parteaguas en la historia moderna, la socialización del poder instauraba una nueva época de la que tanto liberales como socialistas son hijos. Todo nace de la Revolución Francesa. La revolución, de hecho, inaugura las bases ideológicas de la política moderna. La igualdad, juzguen ustedes, quienes defienden con más ahínco la igualdad. La libertad, quienes defienden la libertad o un concepto de libertad. Y la fraternidad, que es quizá el valor menos abrazado, menos entendido, y para mí es el principal, porque concilia los extremos, la fraternidad, la solidaridad, la hermandad, la solidaridad. De ahí que es un error limitar la democracia o reducirla exclusivamente al derecho a votar, ¿no? Digamos que en términos históricos, ciertamente, el voto constituye una gran conquista, un avance notable, sí, pero es inaceptable que en el año 2022 nos conformemos con eso. Para los que nos consideramos demócratas, demócratas radicales, no podemos defender que la democracia sea entendida con esa noción mínima de depositar un papelito en la urna. Que se pueda votar, insisto, es importante, pero no es suficiente. Para que haya democracia es necesario que los más, que la mayoría social tenga el poder y que desaparezcan los privilegios de los menos. Cuando los privilegios se democratizan, se distribuyen, se convierten esos privilegios en derechos. Y esos derechos son la base de la libertad. Esa es la forma sensata de entender la libertad. La libertad. Solo somos libres si somos libres juntos. De ahí que podemos concluir que todo ataque o recorte a los derechos civiles y a los derechos sociales está atacando a la democracia.
Cualquier gobernante que convierta el derecho a la salud o a la educación de calidad, cualquier gobernante que ataque los presupuestos de la seguridad pública o que hipoteque el derecho a percibir una seguridad social digna, pretendiendo privatizarla, cualquier gobernante que ataque las pensiones por jubilación o que desmejore el derecho a trabajar en condiciones justas, cualquiera que desdibuje o que no garantice o que directamente cercene esos derechos, que hoy además son elevados a rango constitucional, son derechos constitucionales, cualquiera que lo haga es un antidemócrata. Sepamos juzgar a quienes recortan nuestros derechos y estampémosles ahí la etiqueta de antidemócratas. No nos confundamos. Identifiquemos a los enemigos soterrados de la democracia. Por supuesto, nadie lo va a reconocer, nadie va a decir que es un antidemócrata, que no cree en la democracia, pero las acciones hablan por sí solas. Hay enemigos que se empeñan en convertir esos derechos de todos, derechos inalienables, en privilegios, a los que solo se podría acceder, bueno, a través del dinero, ¿no? Y no podemos permitir que se privaticen los derechos. No en una democracia. La educación, la salud no pueden ser privilegios de quienes puedan pagarla. La democracia es, por tanto, y con esto concluyo, una forma de organización y de distribución del poder. Si en un país mandan organismos supranacionales por los que nadie votó, en ese país no hay democracia. No es admisible que transfiera el poder soberano un gobierno hacia agendas externas, hacia entes supranacionales, peor aún, hacia corporaciones transnacionales, guiadas por las fauces del mercado, ¿no? Organismos como el FMI, el Banco Mundial, el G8, las grandes corporaciones privadas, las agencias de calificación, lo han logrado, vaciar de poder a esa institución política fundamental sobre las que se pueden, o sobre las que se supone debe ejercerse el control democrático, que son los estados. Son estados vaciados. Y es por ello, queridos estudiantes y amigos, que es fundamental reivindicar la democracia, ¿no?, como eje de la lucha política de los que aspiran a una sociedad más justa. Yo me quedo por aquí. Espero que esta clase haya sido de su provecho. Es apenas una introducción. Tanto el doctor Marcelo Toala como el doctor Luis Antonio van a ofrecerles una explicación más pormenorizada sobre las otras formas de democracia, ¿no? Las teorías democráticas, la democracia liberal, la democracia participativa, representativa, en fin. Esta ha sido una introducción al concepto de democracia y con esto me despido. Estoy presto a absorber cualquier inquietud a través de los canales institucionales. Un cordial saludo.